Vamos a calcular ahora o a trabajar con la tercera fuente de corriente alterna que vendría siendo el cuarto término de la serie de Fourier. Hay que recordar que una vez que empezamos a trabajar con cada una de las fuentes de corriente alterna, podemos repetir el mismo método todo el tiempo. En este caso, por haber acoplamiento, solo tenemos un método. Pero si no tuviéramos acoplamientos, podemos cambiar un método por cada una de las fuentes hasta encontrar el más rápido. En este caso, bueno, vamos a utilizar el valor de la fuente de 5.09 seno de 5 megat, que sería la tercera fuente de corriente alterna, pero el cuarto término de mi serie de Fourier. Hay que transformar de su forma senoidal a forma polar, recordando que la amplitud no la vamos a dividir entre raíz de 2 porque tenemos un valor eficaz y no podemos sacar un eficaz de otro eficaz que lo vamos a obtener después. Es por ello que solamente para circuitos multifrecuencia, al pasar de forma senoidal a forma polar, el voltaje es el valor de la amplitud tal como está, 5.09, si es de 0 grados porque no tiene ningún desfasamiento. La frecuencia 3, porque es la tercera fuente de corriente alterna, ahora vale 5 mega. Ya sabemos que omega es igual a 377. Realizando la operación tenemos que el valor de la frecuencia 3 es 1885 radianes sobre segundo. Lo que hay que hacer ahora es calcular las impedancias 1, 2, 3, 4 y la impedancia mutua 1, 2, ya que estamos dejando exactamente las mismas condiciones desde que iniciamos con la primera fuente de corriente alterna. Entonces, al sustituir datos y realizar operaciones, la impedancia 1 es 20 más 20i, la impedancia 2 es 30 más 30i, la impedancia 3 es menos 5i, la impedancia 4 es 10, y la impedancia mutua 1,2 es igual a 10i. Hay que recordar que L1,2 o la inductancia mutua entre la bobina 1 y 2 por los sentidos asignados es positiva. Reescribimos nuestro circuito con cajones de impedancias, ubicando las variables que hay que calcular. Tenemos nuestra fuente, los sentidos de las mallas, y entonces lo primero que siempre hay que hacer es definir las variables que queremos, cómo las vamos a obtener. En este caso, la corriente de la bobina que nos va a proporcionar la tercera fuente de corriente alterna, por eso su índice 3, es la que tenemos aquí y que pertenece a la impedancia 1. En ella recorren las dos corrientes de malla. Como la corriente de la malla 1 va en la misma dirección, por eso se queda positiva, y la corriente de la malla 2 va en dirección contraria, por eso es negativa. Es por ello que la corriente de la bobina que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es igual a la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. La corriente del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es la que tiene la impedancia 3 y solamente circula la corriente de la malla 2. Como van en la misma dirección, se queda positiva, y es por ello que la corriente del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es igual a la corriente de la malla 2. Mientras que el voltaje del capacitor, que para nosotros es nuestra impedancia 3, por eso se dejó desde un inicio solo para poder trabajar con él, el voltaje del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna, como la caída de tensión lleva en la misma dirección que la corriente de la malla, se va a quedar positivo, y es por ello que el voltaje del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es igual a la impedancia 3 por la corriente de la malla 2. Una vez que establecimos cómo lo vamos a calcular, bueno, pues calculamos las impedancias propias y mutuas de las mallas, que tenemos el mismo circuito, sigue siendo que la impedancia 1,1 es a Z1 más Z2 más Z4, perdón, y eso nos va a dar 30 más 20i. La impedancia propia de la malla 2 es igual a Z1 más Z2 más Z3 más 2 veces la impedancia mutua 1,2, y eso nos da como resultado 50 más 65i. Y la impedancia mutua 1,2 entre la malla 1 y la malla 2 es igual a menos la impedancia 1. ¿Por qué? Porque recuerden que al analizar la impedancia 1 con respecto a la corriente de la malla 1 y de la malla 2 al circular por ella, la corriente de la malla 1 circula hacia abajo cuando pasa por la impedancia 1, y la corriente de la malla 2 circula hacia arriba cuando pasa por la impedancia 1. Como son sentidos contrarios, por eso queda negativa y es menos Z1. Como no hay acoplamientos en esta línea, que sería en el caso que hubiera dos veces para poder trabajar, por eso no lo tenemos ese término, pero sí tenemos una vez el acoplamiento, ya que la corriente de la malla 1 recorre al elemento o a la impedancia 1 que está acoplada con la impedancia 2 que es recorrida por la corriente de la malla 2. Y nos queda menos la impedancia 1, 2. Al hacer operaciones nos queda como menos 20 menos 30 y escribimos las ecuaciones de malla, lo que vale la impedancia propia de la malla 1 por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia propia de la malla 2 por 1, 2 por la corriente de la malla 2, y va a ser igual
Recuerden que solo la podemos igualar al valor que tenga una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque tenemos impedancia por corriente y eso es voltaje. En este caso, pues, habría que analizar la malla 1 y revisar si existen fuentes en su trayectoria. Y si tenemos una fuente que es de voltaje, entonces la podemos igualar. ¿Por qué se queda positiva? Porque la dirección de la fuente es la misma dirección que la corriente de la malla. Entonces siempre la vamos a dejar positiva del lado derecho de la expresión y es por ello que la igualamos a 5.09. Tenemos entonces que la ecuación de la malla 2 es lo que valga la impedancia mutua 2,1, que para nuestro caso es menos 20 menos 30i por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia propia de la malla 2, que es 50 más 65i por la corriente de la malla 2. Hay que analizar ahora si en la malla 2, en toda la trayectoria de la malla, existe alguna fuente. Para nuestro caso no lo hay y es por ello que lo igualamos a 0. Hay que calcular las corrientes de la malla 1 y de la malla 2 empleando determinantes. Entonces hacemos el cálculo correspondiente y la corriente de la malla 1 es igual a 0.21312 menos 0.06017i y son amperes. Y la corriente de la malla 2 queda como 0.09528 menos 0.02005i y son amperes. Entonces lo único que hacemos es obtener la variable correspondiente. La corriente de la bobina que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es J1 menos J2. Hacemos operaciones y nos queda como 0.11784 menos 0.04012i. Recuerden que siempre trabajamos en la forma polar de las variables, entonces la transformamos a su forma polar, de la forma rectangular compleja a la forma polar y tenemos que 0.12448 cis de menos 18.80 grados y son amperes. La corriente del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna pues es solamente igual a la corriente de la malla 2, que ya la conocemos, entonces va a ser igual a 0.09528 menos 0.02005i. La transformamos de su forma rectangular a la forma polar y tenemos que 0.09736 cis de menos 11.88 amperes. El voltaje del capacitor que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna, ya sabemos que es la impedancia 3 por la corriente de la malla 2. La impedancia 3 es menos 5i multiplicado por el valor de la corriente de la malla 2, nos queda como menos 0.10025 menos 0.47640i. Al transformarlo de su forma rectangular, a la forma polar, nos queda como 0.48683 cis de 78.12 grados. Y son volts. Entonces ya obtuvimos todos los datos que requeríamos con la tercera fuente de corriente alterna. Tendríamos que trabajar con la última fuente de corriente alterna y el quinto término de la serie de Fourier para este circuito.